Ok, bueno, ¿tienen alguna duda con lo que vimos el día de ayer? No, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces, pues vamos a Profesor, iniciar. ¿Sí? yo tenía una duda. eh, ¿Qué se vertía en la vena hepática o sea, del metabolismo del hígado? Recuerda que, Manuel, ahí con respecto a la vena hepática, va a recibir todo lo que venga de la vena mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Entonces, todo lo que esté, en este caso, en contacto con estas venas, la mesentérica superior e inferior, le va a llegar al hígado. Estamos hablando que sería prácticamente todo el sistema digestivo, desde el estómago, lo que tiene que ver con intestino delgado, intestino grueso, incluso parte de lo que es vaso y páncreas. Toda esa sangre venosa que ya obviamente fue procesada con anterioridad porque es una irrigación que antecede, que es de tipo arterial, le llegan los nutrientes, le llega todo lo que necesita la oxigenación, el intercambio gaseoso a estas células de los órganos que acabo de mencionar. Y entonces esos órganos precisamente van a tener contacto con el hígado a través de este sistema circulatorio, que sería ya venoso, que será la mesentérica superior, la inferior, llegan por la vena porta y la porta es la que entra al hígado. ¿Sí? Sí, gracias. No, pues nada. Y obviamente también a la vena porta, que tiene más ramificaciones, también va a recibir sangre de circulación venosa, también de todos los demás tejidos, ¿no? De los que están alrededor también. Y entonces, a través de la sangre arterial y venosa, recuérdenlo, todo eso llega al hígado. Entonces, prácticamente todo lo que está circulando en el cuerpo, pues llega al hígado para ser procesada, tanto la circulación venosa como la circulación arterial. Ok. Sí, Manuel, sí, sí, o te queda alguna duda todavía. No, sí, era eso. Gracias. Sí, no, pues nada. Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Y bueno, recuerden ayer que nos quedamos viendo lo de que es la circulación y, bueno, la circulación biliar, cómo se produce la bilis. Dentro de la bilis tenemos las sales biliares. Entonces estuvimos aprovechando esa situación para ver cómo funcionan, por un lado, las sales biliares, cómo se estimula la producción de bilis y la circulación que se llama enterohepática de la bilis, que lo vamos a terminar de ver ahorita. Entonces, no sé si están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, eso fue lo que nos quedamos ayer. Ya vimos cómo se acaba este estímulo a través de las vías nerviosas, fibras nerviosas que van el estímulo a nivel del bulbo. Y otra que es muy local, que es aquí en corto, por decirlo así, donde también se estimula la vesícula biliar. La diferencia está que cuando se integra la información por la vía larga, genera que el esfínter de Oddi o la musculatura lisa se relaje para que todo el contenido que viene del hígado, en este caso de la bilis, y de la vesícula biliar, pues puedan llegar al duodeno para llevar a cabo la digestión, sobre todo en este caso de los ácidos grasos, ¿no? Porque estamos refiriéndonos a las sales biliares, que también ya vimos cómo se producen, cómo el hepatocito secreta las sales biliares, ajá, que recuerden que anteriormente son ácidos biliares, solo que se le agrega en el camino sodio y potasio y entonces se convierten en sales biliares. Y una vez que están en el duodeno, ya vimos que llevan a cabo todo lo que tiene que ver con la emulsificación de las grasas, se forman micelas. Bueno, una vez que ya se absorbió el ácido graso, queda la sal biliar libre. Esta sal biliar, pues las sales biliares, están precisamente en el interior del intestino delgado a nivel del duodeno, aquí como vemos en la imagen, ¿sí? Aquí están. Recuerden que forman parte de la bilis, entonces yo me puedo referir como bilis o sales biliares y ustedes ya
se van a dar por entendido de lo que les estoy comentando. Y entonces, bueno, ya viajan por todo el intestino delgado, o sea, están en duodeno, pasan al yeyuno y pasan al ilion. Cuando están aquí en el ilion, en la parte terminal del ilion, ya casi donde se va a unir con el colon, ¿sí? Aquí en el esfínter iliocecal, en esta parte terminal van a sufrir cierta transformación metabólica, o se va a seguir metabolizando esas sales biliares. Entonces, en esta imagen podemos ver, ustedes aquí pueden identificar la parte terminal que está señalando con el puntero, la parte terminal del intestino delgado, es el ilion, y aquí hace contacto ya con el ciego, que es la parte inicial del colon ascendente. Aquí vemos hacia abajo el apéndice. Pues en esta área, en la parte terminal del ilion, estas sales biliares, como llevaban sodio y llevaban potasio, son reabsorbidos, se les quita este sodio y este potasio aquí. Aquí también ya empieza a haber, es importante mencionar es que empieza a haber ya bacterias. Aquí ya empiezan a tener contacto con el colon en esta parte terminal del ilion, entonces empieza a haber también ya bacterias que nos ayudan a estos procesos. Entonces, el sodio y el potasio son reabsorbidos. Se les quita o se liberan a esas sales biliares, el sodio y el potasio, y el sodio y el potasio a través de la mesentérica, ¿sí? Aquí puede ser la mesentérica inferior, va a tener contacto con la vena porta, lo que estamos comentando ahorita, aprovechando la pregunta de Manuel. Aquí se reabsorbe sodio, potasio, y de acuerdo es que la vena porta entra al hígado a través del hilio hepático. Entonces entra la vena porta y este sodio y este potasio llegan al hígado para ser reutilizados. Tengan presente siempre que todo lo que el cuerpo tiene en cuanto a esos componentes, la mayoría, todo es reutilizable, va a tratar de eliminar lo menos posible. ¿Sí? Es autosustentable. Trata de utilizar o reutilizar lo que ya tiene el cuerpo. Entonces, esta vía, a través de la vena porta, pues llega al hígado el sodio y el potasio. Bien, obviamente esos ácidos biliares, esas sales biliares ya no se llaman sales porque ya se les quitó el sodio y el potasio. Ahora reciben nuevamente el nombre de ácidos biliares, que fue lo que antecedía a nivel del hígado, recuérdenlo, en el hepatocito, a las sales biliares. Entonces, ese sodio y potasio que se le agregó allá arriba, en el hígado, en el conductillo biliar, recuérdenlo, bueno, pues ya se les quitó y ahora son nuevamente ácidos biliares, pero ahora son secundarios porque son desconjugados. Recuerden que en el hígado se conjugaron, se les agregó, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya son secundarios porque son desconjugados. Estos ácidos biliares secundarios o desconjugados también son reutilizados. Entonces, la mayoría de estos ácidos biliares que ya quedaron son reabsorbidos y pasan a la vena porta, ¿sí? A través de la mesentérica. Entonces, llegan a la vena porta y de aquí al hígado para ser reutilizados nuevamente. Entonces, estos ácidos biliares son secundarios, así llegan al hígado y pueden otra vez convertirse en sales biliares ahí arriba, en el hígado, ¿de acuerdo? Estos son secundarios, a diferencia, recuerden ustedes, de los primarios. Los primarios vienen del colesterol. Los secundarios ya están, por decirlo así, prefabricados, han sido reabsorbidos a este nivel y llegan al hígado a través de la vena porta para ser reutilizados. La mayoría de esos ácidos biliares son reabsorbidos a este nivel, pero el resto pasan aquí a nivel del ciego, en el intestino grueso, ¿sí? En forma de ácido cólico. Recuerden que el ácido cólico, así es como se inició este ácido biliar, y en el hígado se convierte en sal biliar. Aquí vuelve a quedar como ácido cólico y ácido quenodesoxicólico, ¿sí? El resto, digamos, si hablamos de porcentaje, el 94% fue reabsorbido aquí, en el intestino delgado, ¿no? En hilio. El 6%, la minoría ya que pasó aquí al intestino grueso, a nivel del ciego, que es el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, un porcentaje de estos, a través del efecto de las bacterias o a través del proceso metabólico que existen aquí de las bacterias ya en el colon,
van a convertir el ácido cólico y desoxicólico en ácido litocólico y ácido desoxicólico. O sea, son diferentes procesos enzimáticos que se llevan a cabo precisamente por las bacterias que nosotros tenemos aquí ya en el intestino grueso. Y entonces solamente el 1% de este ácido cólico y de ácido queno-desoxicólico va a ser eliminado por las heces. Esto tiene que ver con el color que tienen nuestras heces. Recuerden que por lo regular o normalmente deben ser de color café. Entonces, esto les da color. El resto, que ya no se metabolizó del ácido cólico y queno-desoxicólico, vuelven a reabsorberse aquí a nivel del colon, el 5% restante, ¿sí? Porque el 1% solamente se va a eliminar. Entonces, trata de eliminarse lo menos posible. Y otra vez, este ácido cólico y queno-desoxicólico llegan al hígado a través de la vena porta que está recibiendo irrigación de la mesentérica inferior en este caso. Y esa es la circulación que se está llevando a cabo, que conocemos como circulación enterohepática. O sea, todo lo que vimos ayer y lo de ahorita es la circulación enterohepática, como ese es su nombre entero, se está refiriendo al sistema digestivo y hepática, pues al hígado. Y entonces es la circulación que lleva la bilis. Dentro de la bilis tenemos a las sales biliares. Bien, entonces, en esta imagen ya más esquemática, pues podemos ver todo lo que hemos comentado hasta el momento desde el día de ayer. Y aquí podemos ver nosotros de manera esquemática el hígado. Lo vamos a imaginar que está aquí en esta área donde está circulado, estas flechas que están aquí circulando. Aquí arriba está nuestro hígado, donde se está sintetizando las sales biliares o la bilis como tal. Llega aquí a través del conducto hepático común, recuérdenlo, está el derecho, el izquierdo, luego el común, y aquí está nuestra vesícula biliar. Aquí está llegando la bilis o las sales biliares, y recuerden que también cierta porción a través del colédoco llega directamente al intestino delgado. Aquí está nuestro esfínter de Oddi. Entonces, aquí está todo el proceso de digestión en el intestino delgado. Y recuerden que también el propio intestino delgado tiene circulación, una circulación local, para que estén estas sales biliares de manera local trabajando, o la bilis aquí trabajando. La que ya se ocupó o que se tiene que eliminar, como vimos ahorita, van hacia el colon o la parte terminal del intestino delgado, es el ilion, y se lleva todo este proceso que les acabo de comentar, y solamente se elimina lo mínimo posible por las heces, de acuerdo al 1%, lo que le da color o las características de las heces, por efecto bacteriano, enzimático bacteriano. Y el resto, o la mayoría, se reabsorbe, como lo vimos en la imagen anterior, para que llegue al hígado y vuelva a ser sintetizado o reutilizado esta materia prima de la que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esa es la circulación enterohepática de nuestras sales biliares que se encuentran dentro de la bilis. Ok. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, profe, todo bien. Gracias. Entonces, ya vimos esto ahorita de lo que tiene que ver con la bilis, sales biliares. Y ahora vamos a hablar del ciclo de la urea, que es otra función que se lleva a cabo en el hígado. Como pueden ver aquí en el texto de la imagen, la urea es un producto principal y terminal del metabolismo de las proteínas. Entonces, obviamente, se produce en todo el cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo precisamente tienen síntesis de proteínas. Entonces, se produce de inicio en este metabolismo de proteínas amonio, NH4. Es lo que producen todas nuestras células en el cuerpo. Todas tienen proteínas, todas tienen aminoácidos. Entonces, parte del metabolismo de cada una de nuestras células es, en este proceso, generar amonio. Solo que este amonio es muy reactivo y fácilmente como tiene iones hidronio, o sea, tiene nitrógeno y tiene iones hidronio, pues recuerden que los iones hidronio son muy reactivos
recuerden, y donde hay mucho hidronio, el pH puede disminuir y generar acidosis. Entonces, este ion amonio puede convertirse fácilmente en amoníaco, en NH3. Esta molécula de amoníaco es muy tóxica para el cuerpo e incluso cruza la barrera hematoencefálica. Y cuando cruza la barrera hematoencefálica nos puede generar encefalopatías, o sea, alteraciones en el estado de conciencia en ese momento o alteraciones cognitivas. ¿Sí? Un ejemplo es cuando hay una intoxicación etílica. ¿Sí? Una intoxicación etílica puede generar alteraciones a este nivel y entonces nuestros pacientes o las personas que tienen una intoxicación etílica pierden el sentido de estar despiertos, pierden ¿sí? Entonces disminuye el estado de despierto y entonces esos pacientes pueden también tener alucinaciones, ven cosas, escuchan cosas raras, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene que ver con la eliminación del amoníaco. Nosotros estamos produciendo amoníaco todo el tiempo, todo el momento, porque tenemos síntesis de proteínas. Entonces, parte de la síntesis de proteínas es, primero, producir ion amonio, y el ion amonio fácilmente se convierte en amoníaco. Este amoníaco, entonces, debe ser inactivado. ¿Cómo se inactiva? Pues a nivel del hígado. El hepatocito tiene esta función de inactivar al amoníaco y lo inactiva mediante procesos enzimáticos para obtener urea. Y la urea es una forma menos tóxica de este metabolito, de lo que estamos hablando del amonio y del amoníaco, para que pueda ser eliminada a través de la orina y también parte a través de las heces. Y parte de esta urea también se encuentra circulando en la sangre, porque también se reutiliza, o sea, la urea tiene otras funciones, solo que ya puede circular, valga la redundancia, en el sistema circulatorio en forma de urea. Ya no hay tanto problema, ya no es tan tóxico como si circulara en forma de amoníaco. Perdón. Entonces, normalmente las células corporales o las células del resto del cuerpo no llevan a cabo el ciclo de la urea. Solamente se lleva a cabo en el hígado, nada más en los hepatocitos. Ninguna otra célula puede hacer. Entonces, si el hígado no lo cuidamos o tenemos alteraciones, pues entonces ya se están dando idea de todas las alteraciones que puede generar el no tener un funcionamiento hepático adecuado. Bien, esta imagen aquí, pues bueno, es la producción de urea. Esto pues, yo creo, me imagino que ya lo vieron en bioquímica, donde se van todos los procesos metabólicos, enzimáticos, bioquímicos. Y esta imagen es para que ustedes se den cuenta que para la inactivación de aquí, como vemos, del amoníaco, del NH3, se lleva a cabo a nivel mitocondrial. Entonces, es por eso que los hepatocitos tienen abundante cantidad, valga la expresión, de mitocondrias, muchísimas mitocondrias en el citoplasma. Y entonces, a través de todas las reacciones bioquímicas que ustedes pueden ver aquí en la imagen, se va a obtener a final de cuentas urea, ¿sí? Aquí, esa es la mitocondria, importantísimo para poder llevar a cabo entonces esto que les digo de la inactivación del amoníaco, y se lleva ciertos procesos aquí mitocondriales, pero también en el citoplasma del hepatocito. De tal manera que al obtener urea, esta urea, pues bueno, ya pasa a la circulación. Aquí recuerden ustedes que se llama espacio sinusoidal, ¿sí? O sinusoide, aquí donde pasa la sangre, y ahí vierte el hepatocito la urea. Y ya, la urea ya está en la circulación, ya no es tan tóxica, porque también debemos tener cierta cantidad de urea en la sangre, porque el resto debe ser eliminado por el riñón, y entonces ya mantenemos un equilibrio en ese aspecto, ¿no? De esta manera, la urea ya no afecta en lo que se refiere al encéfalo, ya no genera una intoxicación, y entonces, bueno, puede circular, y de todas maneras debe haber cierta cantidad normal en la sangre, porque recuerden, cuando ya vimos riñón, la urea también es eliminada a través de la orina.
Y aquí en la imagen pueden ustedes precisamente observar esto, ¿no? Vamos a ver el hígado, que está aquí esquematizado, que está recibiendo del cuerpo, aquí está el amoníaco, que lo está recibiendo. Recuerden que esto viene de varias partes del cuerpo, ¿no? Viene por la circulación portal, lo que preguntaba también Emanuel al inicio de la clase, viene por la circulación porta, todos esos productos de todas las células de nuestro cuerpo, y entonces aquí mismo se inactiva, se produce urea y la urea va a la circulación general. Esta urea, de la totalidad que se produjo, tiene que ser eliminada, si hablamos de porcentajes, en un 75% a través de la orina. Se excreta por la orina. El 25%, bueno, se encuentra circulando y recuerden que también pasa aquí a través del sistema digestivo a nivel del colon. Y en el colon, esta urea también sufre, lleva algunos cambios bioquímicos por las bacterias que nosotros tenemos, por la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal genera que la urea se vuelva a convertir en amoníaco, porque también aquí, en el intestino grueso, existen proteínas, existen aminoácidos de las mismas células que están en el epitelio, y entonces, este amoníaco que se produjo aquí en el intestino, y también esto nos representa todas las demás células del cuerpo, por la circulación portal, llega nuevamente al hígado para ser procesado. Este amoníaco se convierte en urea. Y otro porcentaje de este amoníaco, aquí mismo las bacterias de amoníaco producen amonio, o sea, de NH3 le agregan un hidrógeno, producen amonio, NH4, y este amonio es eliminado a través de la materia fecal. Y esto es lo que también le da olor a las evacuaciones, porque son producto de las proteínas, en este caso en conjunción con el efecto de las bacterias o de la microbiota intestinal que tenemos en colon. Y entonces tenemos dentro de la materia fecal, ya vimos ácidos biliares que le dan color y lo que le da también olor, entonces es la eliminación de amonio, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que ver precisamente con todo la síntesis de urea, y en este esquema entonces estamos viendo el ciclo de manera general de la urea. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Y ahora vamos a ver otra función del hígado que les habíamos comentado, que es el metabolismo de productos genobióticos. Entonces, vean ustedes la importancia de tener un cuidado adecuado, obviamente de todo el cuerpo, pero el hígado sobre todo, que tiene esas particularidades que no tienen otros órganos, es de vital importancia entonces tenerlo trabajando de manera adecuada. Entonces, hablando de las sustancias genobióticas, son sustancias ajenas al cuerpo. Como ven en la imagen, esta palabra deriva del griego, xeno, que significa extraño, y biovida. Entonces, son sustancias externas, exógenas, pero también hay sustancias endógenas que pueden generar una alteración en nuestro cuerpo si no son inactivadas o no son procesadas para poder ser eliminadas. Entonces, podemos considerar sustancias genobióticas desde los fármacos, es decir, todos los medicamentos que nosotros llegamos a tomar, todos los fármacos, son procesados en el hígado. Es difícil que alguno no pase por esta vía, ¿no? Por este acceso a través del hígado. Pero también todos los contaminantes ambientales, hablando del tema que estamos tratando, que es lo digestivo, todos los alimentos, todo lo que ingerimos, entonces entran o pasan por el hígado, como ya lo hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y al referirme a alimentos, me refiero que no todos los alimentos o todo lo que ingerimos tiene nutrientes. Lo ideal es que todo tenga nutrientes, pero no todo. Recuerden que los alimentos en general es todo lo que comemos, ¿sí?
O sea, cuando nos referimos a una dieta es todo lo que comemos. No necesariamente una dieta debe tener nutrientes, o no todos los alimentos tienen nutrientes. Hay alimentos que no tienen nutrientes, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, pues, en general debemos ingerir alimentos que tengan nutrientes. ¿Cuáles son los alimentos que no tienen nutrientes? Pues todos los industrializados, ¿no? Todo lo que tienen colorantes, saborizantes, conservadores, todo eso no es nutriente. Pues todo eso entra al cuerpo y todo eso se va al hígado. Y entonces el hígado tiene que inactivar todas esas sustancias porque nos pueden causar daño. Cuando no funciona bien nuestro hígado, pues obviamente todo eso nos puede generar alteraciones y como estás hablando de la parte de la detoxificación, entonces cuando no funciona bien esta detoxificación, nos puede generar una intoxicación, ¿sí? Entonces, existen también sustancias químicas endógenas, como yo les comentaba, que deben ser eliminadas, como cierta cantidad de bilirrubinas, como ya lo vimos, hormonas esteroideas y catecolaminas. Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a la adrenalina, a la noradrenalina, al cortisol, o sea, son hormonas que se producen en el momento dado, pero deben ser inactivadas. O sea, no podemos estar todo el momento o todo el tiempo con estas hormonas activas. Imagínense ustedes si estuviéramos siempre con la producción por ejemplo, de adrenalina, y que esta adrenalina no sea inactivada, pues siempre va a estar estimulando el cuerpo y estaríamos con sistema nervioso alterado, con hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces es muy importante que también aquí estas sustancias sean inactivadas. Y como les comentaba, estas sustancias genobióticas pueden ser endógenas, o sea, internas, como les acabo de comentar, y externas, ¿no? Lo que nosotros ingresamos al cuerpo. Bien, entonces, en la siguiente imagen vamos a ver este sistema, que la intención es que estas sustancias sean inactivadas y sean eliminadas a través de la orina o a través de la bilis. ¿De qué va a depender? De qué tan lipofílica sea esta sustancia. Es decir, una sustancia o un producto genobiótico, entre más lipofílico sea, puede tener más acumulación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que trata aquí el hígado es de eliminarlo a través, la mayoría, a través de la orina para hacerlo hidrofílica, que sea una manera más fácil de poderlo eliminar. Y lo que no puede ser tan hidrofílico, entonces es eliminado a través de la bilis. En la bilis vamos a encontrar sustancias que son más lipofílicas, ¿de acuerdo? Pero el hígado lo que va a tratar de hacer es eliminarlas y hacerlas hidrofílicas para que puedan ser eliminadas por la orina. Lo que ya no puede, que ya hizo todo el intento y no se pudo, bueno, entonces se elimina por la bilis, ¿sí? Y recuerden eso siempre, que una sustancia entre más lipofílica sea, o sea, que tenga más afinidad por el tejido graso, puede generar mayor alteración, porque recuerden que nuestras células contienen en su membrana celular una capa de fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos. Entonces, estas sustancias son lipofílicas, pueden atravesar fácilmente la membrana celular y generar alteraciones dentro de la célula. Entonces, en este caso que estamos hablando de cómo se van a inactivar estas sustancias, aquí tenemos pues al hepatocito, ¿sí? Aquí están las vellosidades de mi hepatocito, que es en el espacio sinusoidal o sinusoide, donde pasa la sangre, ¿de acuerdo? Aquí va a recibir, recuerden, sangre venosa y sangre arterial, y aquí abajito ustedes pueden ver que está en contacto con otro hepatocito. Ese es el contacto que tiene, o la cara lateral, donde hay contacto con otro hepatocito, y entre hepatocito y hepatocito está el canalículo biliar, ¿sí? Acá está lo que hagamos el canalículo biliar. Bien, las sustancias que entonces pasan por aquí, por la circulación o por el espacio sinusoidal o sinusoide, bueno, pues son absorbidas, entran aquí, ¿no? Al hepatocito. Pues resulta que nosotros aquí en la membrana de nuestros hepatocitos tenemos diferentes moléculas que son enzimas que van a actuar para inactivar en una fase 1, como ustedes ven en este recuadro que dice fase 1,
de desactivación, ¿sí? Van a tratar de inactivar a esas sustancias para que quede un sustrato, ¿sí? Entonces van a tratar de debilitarlas. ¿Cómo lo hacen? A través de reacciones de oxidación, reacciones de reducción y reacciones de hidroxilación. Esto ustedes lo van a ver más adelante, lo van a ver en fármaco, ¿sí? Cuando vean farmacología, ahí van a ser más extensos en este tema. Pero es importante que yo se los comente ahorita, porque esto mismo, esas reacciones se generan también cuando nosotros ingerimos alimentos industrializados. Entonces, a través de estas reacciones de oxidación, reducción e hidroxilación, se va a inactivar a la sustancia genobiótica. Esa es la fase 1 de desactivación. Nada más lo están inactivando para que quede debilitada esa sustancia y quede un sustrato. Bien, ¿quién lleva a cabo esta oxidación, reducción e hidroxilación? Como ustedes pueden ver, aquí hay un sistema enzimático. CIP, que es citocromo, la famosa citocromo P450 que se encuentra aquí en la membrana. ¿De acuerdo? Ustedes cuando lleven fármaco van a escuchar mucho la citocromo P450, porque también aquí muchos fármacos, muchos medicamentos van a pasar por estas vías. Y tenemos a la flavin monoxigenasa. Este sistema enzimático de flavin monoxigenasa, nosotros lo obtenemos a través de la riboflavina, o sea, la vitamina B2. Entonces, vean la importancia de ingerir alimentos que tengan complejo B, como lo que tiene que ver con las frutas. Las frutas tienen mucho riboflavina. Entonces, esos dos grupos enzimáticos inactivan, ¿sí? Existe otro aquí a nivel del citoplasma y nuclear, que también tiene efecto para obtener un sustrato. Ya se inactivó esta sustancia en la fase 1. Este sustrato debe seguir siendo eliminado, debe seguir teniendo efecto otros grupos enzimáticos para eliminarlo totalmente. ¿Cuáles son? Los que ustedes ven aquí abajo en estas siglas, que son la sulfotransferasa, la glutatión S-transferasa. Ya vieron nuevamente glutatión, recuerden que nosotros tenemos glutatión también en la circulación y mucho en los eritrocitos, que ya lo vimos, ¿sí? Y la glucoronil transferasa. Estos grupos enzimáticos que se encuentran aquí a nivel nuclear y a nivel del retículo endoplásmico rugoso, van a inactivar a nivel ya aquí en el citoplasma, ya no en la membrana, sino ya en el citoplasma de nuestro hepatocito, a este sustrato que ya está debilitado porque la fase 1 de desactivación ya se llevó a cabo. Entonces viene la fase 2, la fase de conjugación, o sea, ya está inactivado. Ahora yo le tengo que conjugar o le tengo que agregar a este sustrato, le puedo agregar oxígeno, le puedo agregar nitrógeno o azufre, ¿sí? La S del azufre, del sulfato. Entonces le agrego esas sustancias y esa sustancia lleva dos caminos que ya comenté. Lo ideal es que sea hidrosoluble. Cuando se hace hidrosoluble, se elimina por la orina. Entonces es por eso que nosotros podemos detectar ciertas sustancias que entraron al cuerpo a través de la orina por sus metabolitos, ¿no? Aquí se pueden entonces tomar muestras para el antidoping, por ejemplo. Entonces ahí sale, ¿no? ¿Qué es lo que hemos ingerido por los metabolitos que son hidrosolubles y son eliminados por la orina? Y lo que no, lo que es menos hidrosoluble, o sea, lo que es más lipofílico, entonces es eliminado por la bilis. Ya vimos cómo se lleva a cabo esa circulación interhepática de la bilis cuando hablamos hace unos momentos y el día de ayer de las sales biliares. Pasan al canalículo biliar para que sean eliminados por el conductillo biliar, luego pasa al intestino delgado o pasa a la vesícula biliar y todo lo que ya vimos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando es mucha sustancia genobiótica o nuestra fase de desactivación, que la fase 1 no funciona adecuadamente, por cualquier motivo? Entonces la capacidad de desactivación es rebasada. Cuando es rebasada esta capacidad de desactivación, hay un exceso de esa sustancia en el cuerpo, está circulando.
Y esto puede generarnos a nivel del organismo y aquí mismo en el hepatocito un daño celular. Hay una intoxicación, ¿sí? Porque hay una cantidad excesiva de esta sustancia y genera una lesión orgánica. Y también puede generar daño al DNA o al RNA de esa célula o al DNA o al RNA de nuestro hepatocito. Y esto puede generar una carga cancerígena. Esas sustancias también pueden generar cáncer, ¿sí? Porque, bueno, no todas, pero algunas de ellas, sus características son cancerígenas y entonces puede desarrollar alguna alteración de este tipo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Bueno, entonces de la cantidad de sustancia genobiótica que está entrando en nuestro cuerpo y de la forma en que nuestras enzimas de inactivación, ¿sí? Y de eliminación, los grupos enzimáticos, va a depender de cómo los tenga yo funcionando en mi hepatocito. Para eso, entonces, con mayor razón debo ingerir alimentos que me aporten nutrientes y que no tengan tantas sustancias genobióticas. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. Una pregunta. ¿Los xenobióticos entonces podrían ser considerados como, ahora sí que el aire contaminado? Sí, claro. Sí, todas las sustancias externas, genobióticas, como es la definición, son sustancias que no necesariamente, pero te pueden provocar alguna alteración, o sea, pueden ser dañinas para el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué digo no necesariamente? Porque, bueno, estas sustancias son inactivadas, ¿sí? Pero nosotros, digamos que el factor de riesgo siempre está presente. Todo lo que nosotros respiramos, la calidad del aire que respiramos, es una sustancia genobiótica que potencialmente el factor de riesgo siempre está presente y puede generarnos alteraciones. Entonces, la calidad o el medio ambiente en el que vivimos influye mucho para la calidad de vida. Simplemente una calidad de aire inadecuada, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad y en la zona conurbada, la calidad del aire pues obviamente es pésima. Entonces, nuestra capacidad de nosotros de inactivar esas sustancias, obviamente tenemos que tenerlas trabajando adecuadamente. Pero en comparación con otras personas que viven en algún lugar donde la calidad del aire es mejor, el proceso de envejecimiento o de estrés fisiológico es menor en las personas que viven en un área donde la calidad es mejor o mejor de calidad, valga la redundancia, que los que vivimos aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o en el área conurbada. Entonces, en términos prácticos, nosotros nos oxidamos más, envejecemos más rápido que personas que, en este caso, viven en áreas donde la calidad del aire, perdón, es mejor. Y obviamente también la alimentación, o sea, es un conjunto, ¿no? De diferentes factores que debemos tomar en cuenta, pero en términos prácticos, sí, nosotros nos oxidamos más rápido, envejecemos más rápido, tenemos problemas metabólicos más evidentes que en comparación a otras personas que viven en un lugar donde la calidad del aire es mejor y se alimentan mejor, ¿sí? O consumen menos productos industrializados. Sí, sí, no sé si pude contestar tu pregunta. Sí, gracias. No, nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan? No, profe. Bien, bueno, pues ya se dan cuenta del hígado, y bueno, hay mucho más, ¿eh? O sea, ahorita, pues bueno, lo referimos a lo digestivo, pero pues bueno, hay mucho más donde ya, por más adelante lo pueden ver en fisiopatología, o lo que tiene que ver con farmacología también lo van a ver, pero bueno, ya tienen conocimiento, ya saben, de cómo el hígado puede, en un momento dado, intervenir en todos estos procesos metabólicos, procesos endocrinos, exócrinos, todo lo que hemos comentado, procesos digestivos. Vamos a hablar ahora del páncreas, otro órgano también que recuerden que se considera como una glándula accesoria, ¿sí? En el sistema digestivo, pero que también es de vital importancia.
Y bueno, pues el páncreas es un órgano que se encuentra, ya no quiero avanzar, permítanme. Que es un órgano que se encuentra a nivel abdominal, ¿sí? Si hablamos de la parte clínica, se encontraría el mesogastrio, ahí en esa área. Como ven ustedes aquí en la imagen, en la diapositiva, es una glándula de secreción mixta, igual que el hígado. O sea, tiene una función exócrina y tiene una función endócrina. Nosotros vamos a ver la parte exócrina, porque la endocrina tiene que ver con la producción hormonal de insulina, por ejemplo, que tiene que ver también con glucagón, y esto tiene relación precisamente con la absorción de glucosa, o sea, de la glucosa que nosotros absorbemos a través del sistema digestivo, que ya lo vimos. Bueno, entonces el páncreas tiene que producir insulina para que sea absorbida a nivel de las células de los tejidos periféricos, esta glucosa que obtenemos de la alimentación. Bueno, eso es lo endocrino. Yo creo que ustedes lo vieron en Fisio 1. Si no, pues tienen que echar una leidita, porque aquí vamos a ver ahorita nada más lo que se refiere a lo exócrino, lo que tiene que ver con la parte digestiva. Este órgano, el páncreas, es retroperitoneal, o sea, está detrás del peritoneo y está por detrás del estómago. Entonces, a veces en la expresión física es difícil poderlo palpar a menos que esté aumentado de tamaño, ¿no? O sea, que exista una megalia o un aumento del volumen del páncreas. Pero mientras, pues bueno, no, es difícil poderlo palpar. Y mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud, ¿sí? De largo, y de grosores de 2.5 centímetros aproximadamente. Tiene una forma de hoja alargada, ahorita lo vamos a ver en una imagen donde hay una cabeza, hay un cuerpo y una cola, y una de sus funciones es secretar, en este caso como estamos tratando lo digestivo, jugo pancreático, ¿sí? Así como el estómago produce su jugo gástrico, que ya lo vimos, también el páncreas produce un jugo, y en ese jugo tenemos enzimas. Bueno, mejor dicho, contiene proenzimas, porque ahí en el páncreas no deben estar activadas estas enzimas, porque imagínense, si están activas, pues van a lesionar el tejido pancreático. Entonces, no están activas, son simógenos, son proenzimas, se van a activar, como ya lo vimos, cuando estas proenzimas lleguen al intestino delgado, ahí en el duodeno, ahí se activan, mientras no son activadas. ¿Para qué nos funcionan? Para la hidrólisis de proteínas, y ya lo vimos en clases anteriores. Nos va a servir para las grasas y para los hidratos de carbono. Y aparte de estas proenzimas o simógenos, también el jugo pancreático contiene bicarbonato. Recuerden que el quimo en el intestino delgado, en el duodeno, tiene un pH ácido. Entonces debemos protegerse o se debe proteger al intestino delgado y disminuir también el pH, perdón, es aumentar el pH de ese fue el nombre del quimo, a través del bicarbonato. Y se secreta aproximadamente de 1.200 a 1.500 mililitros, o sea, hasta litro y medio de jugo pancreático, ¿de acuerdo? Cuyo pH, como les comento, por el bicarbonato es de 7.1 a 8.2, o sea, un pH alcalino. Y aquí la imagen, pues bueno, observar entonces ya aquí el páncreas, y aquí está la cabeza del páncreas, que la cabeza del páncreas tiene contacto con la curvatura del duodeno, ¿sí? Y aquí está, fíjense bien, aquí está la ampolla de Vater o la papila duodenal, y aquí está nuestro esfínter de Oddi. Y aquí se conecta precisamente con la vesícula biliar, vean, ¿no? Aquí viene, ¿sí? Acá arriba está el hígado, ¿sí? Aquí está el colédoco, y entonces convergen o se encuentran aquí, ¿sí? En el esfínter de Oddi, ¿sí? O bueno, en la papila duodenal. Y esta cabeza, bueno, se continúa con el cuerpo y la cola, ¿no? O sea, tiene una forma de una hoja. Entonces el cuerpo es alargado y termina en una cola. Y aquí ustedes ven un conducto que pasa en medio de aquí del páncreas, ¿sí? Ese es el conducto pancreático. El conducto pancreático, aquí va a vertirse todo el jugo pancreático, o sea, todas las células del páncreas que están aquí alrededor, ustedes ven aquí en el cuerpo, en la cola y en la cabeza,
van a vertir su contenido y el conducto pancreático va a contener o va a llevar la circulación de este jugo pancreático hacia el intestino delgado, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente imagen, pero visualícelo. Aquí está el páncreas y arriba del páncreas estaría el estómago. Aquí parte de la cólera del cuerpo está cubierto por el estómago. Y aquí, bueno, ustedes ya pueden identificar el duodeno. Bien. En esta imagen, vamos a lo mismo, que está el páncreas, la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Aquí está el conducto pancreático, ¿sí? Que va a llegar aquí al duodeno y ya está en contacto con el colédoco, que ya lo vimos, la vesícula biliar. Y entonces hacemos una aproximación, o sea, aquí se hace un corte, que ustedes pueden observar aquí en el recuadro. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver una estructura que se llama acino pancreático. El acino pancreático es eso que ustedes están viendo, que tiene la forma, si lo comparamos, por ejemplo, con a nivel del sistema respiratorio, con un alveolo, bueno, pues más o menos, no exactamente, pero será como un alveolo, vean, ¿sí? Donde hay células alrededor, aquí están las células, esas células se llaman células acinares, esas que ven como en color amarillo, que tienen una distribución circular, y células del conducto o células ductales. Aquí están formando un conducto. Son células ductales. Ahorita vamos a ver sus funciones. De tal manera que todas estas células que están aquí, que ustedes ven, estas células acinares, van a vertir su contenido aquí en medio. Aquí hay un espacio. Aquí lo van a vertir y este contenido va a viajar por este conducto que lo están formando las células ductales. Eso se llama acino pancreático, donde entonces hay células acinares y células ductales que forman un conducto. Al ladito, o aquí mismo en el tejido pancreático, se encuentran las células endócrinas del páncreas, ¿sí? Lo que conocemos como islotes de Langerhans. Ahí se encuentran las células alfa, las células beta, que van a producir ciertas sustancias como la insulina, por ejemplo, o van a producir también glucagón, que es otra hormona, para funciones endócrinas, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a referir ahorita a esto, al ácido pancreático, que es el páncreas exócrino. Donde están las células endócrinas, sería el páncreas endocrino o funciones endócrinas. Bien. Vamos a hacer la aproximación. Ahí estamos viendo esta imagen que parece cucaracha, pero no es una cucaracha. Esas son las células que ustedes ven en color café, que son más grandes, células acinares. Y las células que están aquí formando un ducto son las células ductales. Bien, recuerden ustedes que yo les hablé de que nosotros tenemos una fase cefálica en el proceso digestivo, una fase gástrica y una fase intestinal. Recuerden que la fase cefálica es cuando nosotros vemos el alimento o percibimos el aroma de un alimento, ¿sí? O escuchamos cómo están preparando un alimento, o recordamos cómo prepara nuestra mamá un alimento que nos agrade mucho. Esa es la fase cefálica. Recuerdo que esta fase cefálica tiene un efecto a través del sistema nervioso parasimpático sobre todo el sistema digestivo. En este caso, es importante para la secreción pancreática, porque la fase cefálica y luego la fase gástrica, que es cuando ya está el bolo alimenticio en el estómago, recuerden ustedes que siempre debe haber una comunicación que se lleva a cabo de todo el sistema digestivo con el hígado, con el páncreas, para tener las sustancias adecuadas para llevar el proceso de digestión y de absorción de los nutrimentos. Entonces recuerden que todo eso está conectado. La fase cefálica y la fase gástrica, que ustedes pueden ver aquí representadas en la letra A y B, que les estoy aquí mostrando en la imagen. Esta fase cefálica y gástrica, recuerden que están en contacto con el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? A través del nervio vago, y cuyo neurotransmisor es la acetilcolina. Bueno, pues la acetilcolina tiene un efecto en las células acinares, en estas células, a través
de la ruta metabólica de la fosfolipasa C. ¿Para qué me sirve esta ruta de la fosfolipasa C? Pues precisamente, como ustedes pueden ver aquí, hay dentro de la célula acinar, están aquí contenidos los simógenos. Vean esos puntitos, ¿sí?, que están de color más clarito, como café. Bueno, esos son los simógenos. Entonces, cuando se estimula a través de la fosfolipasa C, la liberación a la luz de aquí del conducto pancreático, los simógenos, bueno, pues son vertidos. Estas vesículas que ustedes ven aquí son estimuladas para que sean secretadas al conducto, aquí que ustedes ven, a este conducto, ¿sí?, que es el conducto pancreático. Los simógenos que ya tienen contenido, recuerden que los simógenos son sustancias prefabricadas, ya están aquí, en estas vesículas, están prefabricadas. Entonces viene el estímulo de la fase cefálica, de la fase gástrica, a través de la acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor, y se liberan los simógenos. De la liberación de estos simógenos, la mayoría de la liberación de estos simógenos es a través de la fase intestinal, ¿sí? Cuando nuestro quimo está en el intestino delgado, en el duodeno, bueno, recuerden entonces ahí que se libera una sustancia o una hormona que se llama colecistocinina a través de las células I que se encuentran en el duodeno. Y esas células I responden cuando está el quimo ahí presente y el pH es menor a 4.5. Recuerden que el quimo lleva un pH ácido. Entonces, entre más ácido sea, se estimula entonces a las células I y también los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran ahí y recuerden las proteínas, los péptidos que se encuentran ahí. Cuando entonces esta fase intestinal, que está ahí el quimo en el duodeno, a través de estas características que ya les mencioné, se estimula las células I, ¿de acuerdo? Y entonces se produce colecistocinina. La colecistocinina va a estimular a la célula acinar. La estimula a través de la fosfolipasa C, ¿sí?, para que el resto, el 70% de los simógenos que quedaron, sean secretados o vertidos al conducto pancreático. De tal manera que, bueno, es el 70% restante porque el 20% se liberó en la fase cefálica, el 10% se liberó en la fase gástrica y el resto se libera cuando estamos en la fase intestinal, cuando el quimo precisamente ya está en el intestino delgado, con todas las características que ya les mencioné. Y entonces se liberan, los simógenos ya son liberados y están aquí en el conducto pancreático. Ahora, recuerden ustedes que también no solamente se libera entonces colecistocinina, también se libera a través de las células S que están en el intestino delgado, la secretina. La secretina nos va a servir para que esos simógenos que llevan aquí las proenzimas en el jugo pancreático, este jugo pancreático lleve bicarbonato, ¿sí? Lleve bicarbonato para que el pH sea entonces un pH alcalino y pueda neutralizar el pH ácido que está en el intestino cuando llegue ahí. Y entonces la secretina estimula a mis células ductales, no estimula a las células acinares, estimula a las ductales para que produzca bicarbonato y también sodio. Es decir, nosotros vamos a llevar bicarbonato de sodio en el jugo pancreático y aparte los simógenos. Es algo parecido también en el hígado. Recuerden que en el hígado les comenté que las células del conductillo biliar, a través de la estimulación de la secretina, van a generar bicarbonato y también sodio y potasio. Es algo parecido aquí en el páncreas, ¿de acuerdo? Y entonces, este contenido, este jugo pancreático va a llevar simógenos y va a llevar agua, va a llevar bicarbonato de sodio y los simógenos que les he comentado, y de esta manera llegan al duodeno. Y recuerden ustedes que ya en el duodeno, ¿sí?, hay una enzima que producen los enterocitos, ¿sí?, que se llama enterocinasa del enterocito,
Y entonces se activan los zimógenos que llegaron del páncreas y bueno, se lleva todo el proceso digestivo para seguir hidrolizando las proteínas, seguir trabajando con la lipasa para ir emulsificando o cortando, escindiendo todas las cadenas de lípidos que están ahí. Y bueno, se lleva todo este proceso digestivo y de absorción de nutrimentos. Bien. Bueno, sí. ¿Puedo repetir a partir de la fase células S? Es que ya ahí me quedé. Sí. Entonces, recuerden, aquí en la fase intestinal, se llama fase intestinal porque el quimo ya está presente en el intestino, ya lo tenemos en el duodeno. Cuando el quimo está en el duodeno, entonces se estimula a las células I, como lo vimos, y a las células S. ¿Para qué se estimulan las células I? Para producir colecistocinina, y esta colecistocinina circula precisamente por esa circulación local que tenemos hacia el páncreas y se estimulan a las células acinares. Entonces, cuando se estimulan las células acinares, liberan sus zimógenos que ya tienen prefabricados. Y a su vez, la secretina producidas por las células S, que se encuentran ahí en el duodeno, entonces liberan secretina, las células S, y la secretina viaja por la circulación, llega aquí al páncreas y estimulan a través de un segundo mensajero que es el AMP cíclico, que se encuentran aquí. Recuerden, eso ya tiene que ver con proteínas de membrana que estimulan la secretina. Y entonces, de manera práctica, la secretina va a generar que esta célula ductal que se encuentra aquí formando precisamente el ducto que va a llegar al conducto hepático, al conducto pancreático, secrete bicarbonato y secrete sodio. Este bicarbonato y este sodio se agregan a los zimógenos que ya se encuentran aquí en el jugo pancreático. Y entonces ya este jugo pancreático va a viajar o va a irse a través del conducto pancreático al duodeno. Y ahí en el duodeno ya se vierte el bicarbonato, el zimógeno y el agua que tiene este jugo pancreático. ¿Sí? No sé si quedó ahí claro o tú tienes alguna duda con respecto a esto. Después del sodio, entonces se vierte agua. O no. ¿Eso es lo que expulsa? Sí, recuerden que todas las células dentro de su propio metabolismo producen agua. Perdón. Entonces, esta agua es vertida, o sea, las células contienen agua. Las células aquí de las células ductales, todas esas células ductales contienen agua, contienen bicarbonato y contienen sodio. Para poderlo vertir aquí al conducto, requieren de la estimulación de secretina. Entonces, la secretina genera que el bicarbonato y el sodio se agreguen aquí al jugo pancreático que está secretándose, ¿sí? De las células acinares, de otras células ductales, y entonces este jugo pancreático o esa secreción pancreática contiene ya de una manera conjunta, contiene al final agua, contiene bicarbonato, contiene sodio, que si tú juntas sodio con bicarbonato, sería bicarbonato de sodio, que después se disocia, ¿sí? Y zimógenos, que son las proenzimas que van a actuar aquí en el duodeno. Son vertidas. ¿Cómo son vertidas? A través del conducto pancreático. Aquí están. Se vierten y todo esto viaja por el conducto pancreático. Aquí está señalando con las flechas cómo llega a la circulación y llegan aquí al duodeno y se lleva a cabo todo el proceso que les había comentado anteriormente de la hidrólisis de proteínas, de lípidos y el pH de este jugo pancreático que está llegando al duodeno es un pH alcalino para que pueda ser neutralizado el ácido clorhídrico que todavía se encuentra aquí, que viene del estómago. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro o tienes alguna otra duda. No, ya, profesor, gracias. ¿Sí? No, por nada. Entonces, en esta imagen, pues es para ver nada más cómo se produce precisamente
el bicarbonato, que esto ya lo hemos visto constantemente, que se lleva a cabo. Aquí está la circulación sanguínea, la redundancia, aquí está la sangre, está el intersticio. Esta es nuestra célula del conducto pancreático, las células ductales. Y ven, aquí está cómo se va a obtener sodio con bicarbonato, ¿sí? Aquí está el cloro. Recuerden que tenemos aquí un intercambiador de cloro y bicarbonato. Recuerden que el cloro es importantísimo. Si nosotros no tenemos cloro, no hay manera entonces de que el bicarbonato salga de la célula hacia la luz. Aquí sería el conducto pancreático. Entonces el cloro tiene que entrar a mi célula para que eche a andar esta bomba, y entonces el bicarbonato que yo tengo dentro de mi conducto, de mi célula ductal, pueda salir a la luz, que sería mi conducto pancreático. Entonces ya tengo aquí bicarbonato, aquí también ya hay sodio, y el agua, recuerden que es muy importante, esto es un fenómeno de ósmosis, donde hay sodio. Recuerden que el sodio es muy hidrofílico, y entonces el sodio jala agua, y del líquido intersticial, y también aquí del líquido que hay dentro de la célula ductal, el sodio, cuando se va al espacio o a la luz de aquí del conducto pancreático, jala agua. Una manera de ellas es jalar agua de manera paracelular, o sea, entre las células pasa el agua, y entonces ya se está generando aquí precisamente el jugo pancreático, donde está el bicarbonato, está el sodio, ¿sí? O hay bicarbonato de sodio, pero también aquí ya están todas las proenzimas que van a viajar hacia el duodeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Es igual, esta imagen es para, nuevamente, ver que, permítame tantito, lo que se acaba de comentar, ¿sí? Aquí está nuestro estómago. En esta imagen, pues bueno, está representada de manera didáctica, porque el estómago está sobre, o estaría cubriendo, o estaría por delante del páncreas, ¿sí? Entonces, como lo que comenté, esta imagen está creo que está déjame acordar, en Guyton. Esta la pueden ver en Guyton. Entonces, el quimo, que ya está aquí en el intestino delgado, va a estimular la producción, como es la imagen, de secretina y de colecistocinina. Entonces, la colecistocinina, recuerden que nos va a estimular la producción aquí a nivel del páncreas. Aquí está la circulación local. Vean, por aquí va a viajar la colecistocinina, ¿sí? Llega al páncreas y se liberan entonces las proenzimas, ¿sí? Porque se estimulan las células acinares. Y la secretina, que también aquí se produjo, viaja por nuestra circulación local, y entonces va a estimular la producción, o que nuestras células liberen ese bicarbonato, liberen el sodio, y entonces ya viajan y llegan aquí al intestino delgado, en el duodeno, para llevar a cabo todo ese proceso que les acabo actualmente comentamos de digestión. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, esta imagen nada más también se encuentra en Guyton, únicamente para que vean ustedes, o para hacer referencia, que entre más producción o más ácido clorhídrico se encuentra en el estómago, más bicarbonato va a secretar nuestro páncreas, ¿no? En este caso, igual en el hígado. Y se va a producir también más, entre más tengamos nosotros aminoácidos, o mejor dicho, péptidos, o sea, cadenas de proteínas cortas en el intestino delgado, pues más enzimas o proenzimas se van a producir en el páncreas, ¿no? O sea, va a depender de la cantidad de alimento, o la cantidad de lípidos, o la cantidad de proteínas que tengan que ser escindidas para que se produzca este jugo pancreático. Y entre más pH ácido que obtengan en el duodeno, pues entonces se va a producir más bicarbonato en el páncreas, para que pueda llegar y ser neutralizado ahí en el intestino delgado. Esta la encuentran en Guyton también. Y esta imagen es para que vean ustedes las funciones, que de hecho ya esta ya se las había mostrado con anterioridad, de todas las enzimas o proenzimas que contiene nuestro páncreas,
y para qué sirven, ¿sí? ¿Cuál es el sustrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que los sustratos de estas enzimas son las proteínas, son la elastina, ¿sí? Son los fosfolípidos, son los polisacáridos, son los triglicéridos. Y recuerden que también nosotros cuando ingerimos proteínas, estamos ingiriendo ARN y ADN de ese alimento. Por ejemplo, cuando comemos carne o producto de origen animal, estamos ingiriendo ARN y ADN de ese producto. Y entonces aquí está todo lo que produce, cómo actúan, porque están un pH óptimo para trabajar, por eso llevan bicarbonato. Vean el pH óptimo para que puedan trabajar estas enzimas, que es un pH alcalino. O sea, si nuestro pH en el duodeno es muy ácido y no es neutralizado, no se genera un pH alcalino, entonces no funcionan nuestras enzimas pancreáticas. Tienen que tener este pH, por eso es que es abundante en bicarbonato el jugo pancreático. Y aquí está cómo actúan o a qué nivel actúan estas enzimas, una vez que ya están ahí en el intestino delgado. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, bueno, ya hasta vamos a dejarle, ya vimos hígado y páncreas, ya nada más nos queda intestino grueso. Eso ya lo vemos la siguiente semana, que sería el miércoles. El miércoles ya veremos intestino grueso, que ya será lo último que nos quedaría por ver. Y bueno, pues ahí ya terminaríamos con todo lo que es digestivo y prácticamente ya con el curso, ¿no? Bueno, con el semestre. Entonces, eso ya lo dejamos para la siguiente clase. Y no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, alguna inquietud. Déjenme tener la presentación. No sé si ya no. No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces,